Andrés Manuel López Beltrán, tú no eres nadie, o en todo caso, eres el nombre de tu padre y así lo has aceptado. Y en el nombre de tu padre, ese nadie que eres ha permitido que seas un alguien sin haber hecho absolutamente nada dentro de los recovecos que implica la política. Desde el activismo social, desde el activismo político, desde la experiencia parlamentaria, desde el cabildeo y todo aquello que tiene que ver con un ejercicio de diálogo y de ideas y de presión muchas veces también. Y no lo eres porque en tu DNA, si hablamos de herencias genéticas, se encuentra el populismo, es decir, no solo tú no tienes la mínima preparación ni la trayectoria para hacer política, sino que además de todo, las enseñanzas de las que has abrevado, con las que comenzaste a gatear, han sido justamente el no al diálogo, ha sido el romper cualquier puente que considere que el otro podría llegar a tener la razón o complementar la tuya como sea. El valor o los valores del diálogo arrojan sin duda distintas virtudes que tú desconoces. Por eso es que tus propios compañeros de partido aluden a la soberbia tuya y justamente a la nadería que eres tú, si no fuera justamente por tu nombre. Y justamente también por eso es que ya no soportaste tanto la presión respecto de ver, leer, escuchar, que te dicen como a ti no te gusta que te digan porque lo que quisieras ser es la reencarnación de tu padre, o como tú mismo lo dijiste, el legado que a ti te dio. ¿Cuál es ese legado? ¿Se reduce a un nombre? ¿A un nombre y un apellido? ¿O se puede ampliar a todos aquellos privilegios de los que tú disfrutas, pero que en absolutamente nada tú has intervenido? No tienes ninguna experiencia en el cabildeo, no tienes ninguna experiencia legislativa, ni de militancia política, ni tampoco como un líder social. No eres absolutamente nadie en la política, a no ser en efecto por el apellido que te acompaña y por esa herencia política, que esa visión autoritaria y tiránica que tiene tu padre para poder conferir en ti todos aquellos cargos que solo por apellidarte como te apellidas se facilitan contigo, aunque en efecto estás empezando a representar un desastre para Morena, como queda claro en lo que ocurrió en Veracruz, donde la gobernadora reconoció la derrota y tú todavía en efecto alentando ahí el fraude electoral, y en Durango aludiendo al fraude electoral habiendo quedado en tercer lugar porque además de todo no sabes perder. Y es que eso implicaría desde luego reconocer la soberbia con la que te has conducido, no solo con tus compañeros de partido y con tus potenciales aliados, como el PT, por ejemplo, a quien dejaste ir solo y por eso les ganó, ahí también en Durango, sino igualmente con los adversarios políticos, con quienes, también reacio al diálogo, pues tuviste tus propias diferencias para decir, los vamos a aplastar. Y a todo eso se circunscribe, a un cargo se circunscribe tu propia actividad, tu soberbia. Todavía queda en la memoria el hecho mismo de todos aquellos actores políticos que se disculparon con la presidenta por no haberla saludado en aquella concentración en el Zócalo, sin que lo hicieras tú, porque pues justamente crees o sientes que cargas un apellido que te impide ofrecer disculpas, como nunca las ha ofrecido tu padre, como nunca lo hizo para difamar a distintos actores políticos o para reconocer algún error o para incluso aceptar que fue toda una villanía despreciar a los padres con hijos que padecen cáncer y que no tienen medicamentos. En consecuencia, pues tú, eso sí, en el DNA del que yo te hablo, has abrevado para nunca jamás en tu vida ofrecer siquiera un reconocimiento, ya no digamos de disculpas, claro que no,
sino de autocrítica para, en efecto, primero reconocer las equivocaciones, los errores que tuviste para que Morena viviera pues una jornada terrible. Y segundo, también para aceptar que el ejercicio de la política que busca ignorar o suprimir o insultar al otro no viene incluso ni siquiera contigo, para nada. Y claro que también tuviste que ver con la derrota estrepitosa que en las urnas tuvo Morena para el, digamos, cambio, la renovación, la destrucción, todos sabemos que en el fondo eso es, del Poder Judicial de la Federación. Y es que te cuelgas de, iba a decir un argumento, pero tú no eres un personaje de argumentos. Te cuelgas en la proclama relacionada con que la ley advierte que los partidos políticos no pueden intervenir en ese proceso electoral y con ello pues tratas de deslindarte de una actividad que sí tuvo Morena, como queda claro con los propios acordeones, como queda claro con las movilizaciones en distintos estados del país y como queda claro, por supuesto, entre esos acordeones y los resultados últimos que ahí se dieron, junto con, claro está, tu propia simpatía con Loretta Ortiz, que significó y con mucho enormes ventajas para ella. El caso es que, a final de cuentas, cuando hablamos de ti, nos remitimos a una serie de privilegios, eso sí, que son los que tú buscas, por los cuales no te gusta que te diga Andy, nadie, ¿no? De tal manera que, pues, además de todo, das una muestra de tu chiquita, de tu muy baja estatura intelectual, porque si alguien no quiere que le digan un apodo, un sobrenombre o un apelativo en público, pues no lo dice, porque la mejor manera de incentivar a que le digan como él no quiere que le digan es hacer lo que hiciste tú, Andy. Porque en efecto, ahora sin lugar a dudas lo que hiciste con ese desplante tan tonto, tan corto, tan limitado, fue pues remitirte a lo que eres tú, el hijo de un presidente, por cierto, el más autoritario que haya tenido nuestro país y el más ineficaz con mucho, y que tú trates de adocenar cualquier otro tipo de virtudes colgándote, claro está, en lo que mucha gente, por supuesto, la mayoría en nuestro país considera y por lo cual tienen a Andrés Manuel López Obrador con altos índices de aprobación, pero sabemos muy bien, lo sabes muy bien tú, porque lo vives, porque te lo dicen, que en efecto una cosa es la fama, el reconocimiento o la aceptación que pueda llegar a tener un personaje público y otra cosa es cómo se cristaliza eso en políticas públicas. Y ya estamos viendo perfectamente que esas políticas públicas han sido todo un desastre, como lo son en Tabasco, el estado donde tú naciste, como lo son en distintos otros estados gobernados por Morena, en donde campea, donde permea la corrupción, y tú sabes perfectamente eso, y sin embargo te vale. No eres un personaje que hable con los medios para señalar algunas de las banderas o de las proclamas o de los intentos, objetivos y metas que tú pudieras tener, y luego claro te escudas de no hablar con ellos porque dices tienen un nado sincronizado. Mira, Andy, te platico, el hecho de que tú hayas pedido, por ponerte un ejemplo, que no te dijéramos Andy, suscitaste una reacción generalizada que no es lo mismo que nado sincronizado, precisamente para subrayar tus limitaciones intelectuales, lo pequeño que eres, y también para recordarte que no tienes esa trayectoria que te podría abrir camino por ti mismo, no escudado en los pantalones o en el sombrero de tu propio padre, en donde sí estás siendo escudado en el sombrero de tu propio padre, es en este tipo de privilegios que no tiene ningún militante de Morena, con amplias carreras, con, digamos, discursos, con una trayectoria de lucha social, ¿no? Porque pues no se apellidan como tú. Por eso es que tratas de defender un legado cuando en realidad lo que tendrías que hacer, un legado generado por un nombre, imagínate un nombre y un apellido, qué terrible, qué mal habla de ti, cuando podrías abrirte tu camino justamente siendo otro, independientemente del nombre, abriendo y labrando tu propio destino, no en efecto estar en el cobijo de los privilegios de tu padre, porque recuerda que a propósito de los medios, pues ha habido reportajes que te han puesto a ti con toda claridad
en el centro de probables irregularidades y de saqueo al erario. Así es que no eres nadie, Andy. Hay que admitirlo. Y aquí en Etcétera una y otra vez lo vamos a documentar, porque así es este proyecto editorial. Y yo soy Marco Levario Turcot.